Cuando hablamos de conceptos fijos no estamos hablando de los conceptos, digamos, legales, que ya sabemos que es fijo, que yo le tengo que pagar un salario y hacer una serie de descuentos como salud, pensión y si es el caso retención en la fuente, sino que hablamos más bien de conceptos fijos que el trabajador puede tener, como por ejemplo alguna condición o algún acuerdo que la empresa tenga con un banco, entonces alguna libranza. La libranza es un concepto fijo por X valor y también por determinado tiempo. Entonces yo aquí le voy a decir que voy a tener este concepto fijo desde tal fecha y el sistema va a liquidar ese concepto fijo. Otro concepto fijo también puede ser algún auxilio que la empresa otorgue como auxilio de alimento, que no está contemplado dentro de lo obligatorio, pero que sí la empresa puede por libre albedrío otorgarle a sus empleados. Entonces podemos hablar de auxilios de alimentos, podemos hablar de algún auxilio de transporte adicional cuando hablamos de rodamientos y demás. Entonces esos son los conceptos fijos que yo podría cargar en esta ventana y que lo que harían es que disminuirían la carga de registro del usuario cuando se liquiden las novedades de nómina. Y en la ventana de retención en la fuente, lo que hacemos aquí es identificar los valores que el empleado tiene para que puedan ser susceptibles de uso dentro de la liquidación de retención en la fuente. Entonces hablamos de los intereses de vivienda, de las deducciones por dependientes, del pago de medicina prepagada y de los aportes voluntarios de pensión. Todos estos valores se incluyen acá para que al momento de hacer el proceso de liquidación de retención en la fuente sean tenidos en cuenta por el proceso. Seguidamente de que yo configure los empleados, el proceso a seguir vendría siendo la configuración de conceptos. Esta configuración de conceptos la encontramos en esta ventana y lo que me permite a mí es indicar el concepto. Entonces aquí tengo el ejemplo del sueldo. Yo le indico, bueno, cuál es mi concepto, cuál es mi descripción. El ID es como la configuración y la descripción es como la explicación del código. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el sueldo, pero podemos ver también el concepto de auxilio de transporte. Y aquí le estoy diciendo que es el devengado AUXTR, pero pues este concepto no me está diciendo mucho, así que lo que yo le coloco es auxilio de transporte. Este es un ejemplo para que podamos ver la descripción de cada campo. Si volvemos al ejemplo del sueldo, entonces yo defino que es un concepto devengado, que es un concepto para el pago, que es un concepto que aplica para todos los empleados. También tenemos conceptos de tipo deducible, como los aportes, los descuentos. Tenemos conceptos que son tipo de provisión o base. Cuando hablamos de provisión, hablamos de la provisión de las prestaciones sociales o de algún tipo de provisión que la empresa quiera tener. Por ejemplo, si quieren provisionar el bono de desempeño, también se puede configurar. Y también tenemos cuando hablamos de las opciones base, que es más o menos lo que yo les estaba comentando al principio, perdón, que es el agrupamiento de los conceptos para poder generar un resultado. Aquí cuando hablamos de conceptos base, podemos tener el concepto base para el cálculo de aportes de EPS. Entonces, la ley nos dice que para calcular el aporte de la EPS o de la AFP para el empleado, yo debo hacer la sumatoria de todos los conceptos que la ley ha definido, como por ejemplo salarios, horas extras, recargos nocturnos, comisiones. Entonces, ese agrupamiento, yo creo aquí el concepto de base y voy agrupando cada concepto para que el proceso de liquidación de nómina tenga en cuenta eso y me genere un resultado. Tenemos aquí si aplica para todos o si aplica para algún empleado. Cuando decimos que aplica para un empleado podemos condicionar los conceptos. Les hablaba al principio del rodamiento, del auxilio por rodamiento, entonces aquí podemos condicionar auxilio de rodamiento para algún tipo de empleado. Entonces hablaríamos de las personas comerciales o las personas que ejercen el cargo de mensajeros dentro de la organización y podríamos también clasificarlos acá. Hablamos de la forma en la que se debe llevar este concepto a la contabilidad. Entonces tenemos la opción de contabilidad analítica, con centro de costos y sin centro de costos. Este checkcito de enviar información a la contabilidad
también es manejable para el tipo, para la opción del concepto. Entonces, lo que son bases no se llevan a la contabilidad, solamente se llevaría a lo que son pagos o provisiones. Seguidamente tenemos aquí la descripción ya de cómo debe llegar la información a contabilidad. Hablamos de las cuentas contables. Entonces, en este caso, sueldo, que es la cuenta 51050601 de sueldos, identificamos cómo queremos que llegue esa información. Muchas empresas prefieren que la información llegue condensada a un solo NIT, 444, 555, que diga algo así como gastos de nómina o interfaz de nómina, pero hay otras empresas que prefieren trasladar la información completa de la nómina a la contabilidad. Es este caso que tenemos acá. Entonces, cuando yo le digo tipo de tercero no aplica, el sistema automáticamente lleva la información uno a uno. Entonces, lo que estaríamos haciendo es trasladar la información de nómina a la información contable, empleado por empleado. Tenemos la cuenta la partida y la contrapartida. La contrapartida siempre es la que disminuye el valor a pagar. Entonces, si yo aumento mi gasto, disminuyo mi valor a pagar. Lo mismo pasa acá. Yo puedo tener aquí un proveedor único, puedo tener un proveedor 777, como les mencioné antes, o puedo llevar la información por cada uno de los empleados. Y aquí empieza la condición del concepto. El sueldo es un concepto que es calculado por el sistema y por eso se define como @valor. Pero si miramos el concepto del auxilio de transporte que les mostré hace un segundo, este tiene, por ejemplo, una condición. Entonces, la condición para yo cancelarle o no el auxilio de transporte a un trabajador hace referencia a lo que devenga. La ley me dice que si la persona tiene un salario base que no sea mayor a 2 salarios mínimos, yo como empleado debo cancelarle el valor del auxilio de transporte. Entonces, yo aquí lo que hacemos es condicionarlo. Tenemos un salario base, que decimos que si el salario base es menor a 2 salarios mínimos, entonces tome el subsidio de transporte, divídalo por 30 y multiplíquelo por la cantidad de días trabajados. Cuando hablamos de la cantidad de días trabajados, hacemos referencia a que el empleado no siempre ingresa el primer día de cada mes. Tengo un empleado que ingresó el 17, entonces ¿cuántos días tengo que pagarle de auxilio de transporte? 14, no 30. Esa es la condición que tenemos acá. Los conceptos se formulan o se condicionan. Como vimos anteriormente, el de sueldo está formulado, el del auxilio del transporte ya está condicionado. Y asimismo, dentro de esta pestañita tenemos la configuración para el cálculo del concepto en la liquidación de contrato. Entonces, yo aquí tengo la pestañita y lo que hago también es identificar, formularlo. Es muy parecida a la ventana anterior. Yo lo que tendría que hacer aquí es formular el concepto para cancelarlo o no dentro del proceso de liquidación de contrato. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Bueno, ok, no. Entonces, continuamos. Después de que yo defino todos los conceptos, entonces yo sí voy a la clase de conceptos, que era lo que yo les mencionaba al principio, y lo que hacemos ahí es asociar a los conceptos. Entonces, regálenme un minuto, por favor. Abrimos las clases de conceptos. Me perdí. Clases de conceptos. Yo les mostraba al inicio cuando configuramos un empleado que teníamos nómina pago mensual, y aquí lo que hacemos es decirle que para la nómina mensual estos serían los conceptos que yo voy a tener en cuenta en ese proceso. Entonces tenemos las bases, que son las que me hacen, las que me agrupan otros conceptos para liquidar nuevos conceptos, y tenemos aquí los conceptos deducibles, los conceptos devengados. Entonces aquí tenemos auxilio de transporte, comisiones, las horas extras. Y al crear esta clase de conceptos, esto me va a facilitar la creación del empleado aquí para asociar automáticamente esos conceptos, y el sistema ya sabría
cuáles son los conceptos que yo tengo que liquidar en el proceso de liquidación de nómina. Entonces, una vez definido el empleado, definido el concepto y definido los conceptos que le voy a pagar al empleado, el proceso a seguir sería la creación de las novedades de nómina si el empleado tiene novedades de nómina. Entonces, tenemos varias opciones. La primera es incluir las novedades de nómina uno a uno, como en este caso que hicimos el ejemplo. Tenemos un empleado que tiene unas horas extras y acá, bueno, las vacaciones es porque ya hice la prueba para liquidación de vacaciones. Entonces aquí digamos que yo le incluí al empleado unas horas extras de 3 horas extras para el periodo de junio. Entonces yo tendría la posibilidad en esta ventana de incluir concepto por concepto, persona por persona, o también tendría la posibilidad de importar acá. Yo aquí podría también importar un archivo con una estructura muy sencilla donde debo identificar el empleado, el concepto, la cantidad y la fecha de liquidación y cargar aquí masivamente todas las novedades para los empleados. Este cargue masivo lo que va a permitirme es que yo en un solo proceso pueda cargar las novedades de varias novedades a varios empleados. Tenemos esas dos opciones. Entonces, una vez tenemos hechas las novedades de nómina, lo que se hace es liquidar la nómina. Aquí ya tengo la liquidación. Hice el ejercicio para el 30 de junio. Tenemos la opción de liquidar todos los empleados o tenemos la opción de liquidar por departamentos o de liquidar por empleado y empleado. ¿Esto qué facilita? Yo puedo hacer el primer proceso liquidando a todos los empleados y en la revisión de nómina me puedo dar cuenta que tengo algún error o me faltó incluir algún dato. Entonces yo no tendría que repetir el proceso liquidando a todos los empleados, sino podría decirle que me liquide tales empleados o por el contrario podría decirle que me liquide un departamento. En este caso y para este ejemplo yo liquidé el departamento de producción. Si revisamos acá, esta persona estaba asociada al departamento de producción que se llama Adriana Prueba Tovar y acá está. Bueno, Adriana ingresó el 30, entonces por eso tiene la liquidación de 30 días y a pesar de que cuando vimos que tenía unos conceptos asociados o muchísimos conceptos que se pueden liquidar, el sistema únicamente me liquida los conceptos que yo le estoy diciendo que debe liquidar. Es decir, aquí solamente me liquidó las horas extras y con base a eso, él me hace el cálculo de las bases para poder liquidar los aportes. Entonces ya sabemos que es el sueldo más las horas extras. Esta es la base para liquidar el aporte. Y tenemos aquí la deducción de los aportes de pensión y de los aportes de salud. Para el otro empleado no tiene ninguna novedad que sume a la base o que reste a la base de aportes, entonces simplemente los valores de sueldo y de base son los mismos y por tal motivo sobre estos valores me calcula los conceptos de deducción de aportes de fondo de pensión y fondos de salud. La generación de los reportes para Mentum son reportes que se hacen, digamos que se desarrollan o se personalizan de acuerdo a lo que el cliente manifieste y la generación de los desprendibles de pago se hace por el proceso de envío de desprendibles de pago. Entonces se envían también automáticamente a los correos de los empleados. También les tengo preparada en la presentación, el sistema nos permite llevar la configuración de préstamos. Esto es una tabla de amortización muy sencilla, no se incluyen intereses, pero lo que nos va a permitir es que si la empresa cuenta con algún tipo de préstamo dentro de sus estatutos y que los empleados puedan acceder a ellos, esta ventana lo que nos permite es decir cuál es el préstamo. Aquí tiene un número de préstamo que no sé si recuerdan o si se los mencioné, estaba acá en la configuración inicial de nómina. Entonces aquí ya me dice que el consecutivo de préstamos que sigue es el 2, porque ya utilicé el 1. Me dice cuál es el concepto al que yo debo enviar esta novedad, a qué empleado le está haciendo usted el préstamo, y yo le digito el valor del préstamo, el número de cuotas, y él lo que hace es hacerme una tabla de amortización
en 12 cuotas iguales. Y me va a llevar un control, cuando la liquidación se haga, me va a llevar un control acá de que fue pagado, de que fue descontado en la nómina, y me va a permitir también disminuir el registro del usuario mensualmente, teniendo que digitar el valor de la novedad de la deducción del empleado. Entonces aquí podemos tener, esto también, esta tablita también puede funcionar en caso tal de que no sea algún préstamo definido por la empresa, sino que sea algún aporte, entonces que se le deduzca al empleado. Entonces podemos identificar que no sea un préstamo, sino que sea alguna deducción. Por ejemplo, en este tiempo de solidaridad, la empresa puede tener que sus empleados le digan, por 3 meses quiero hacer este descuento de tanto. Entonces la empresa sabe que le va a descontar, digamos, 300.000 pesos al empleado en 3 cuotas y lo puede llevar aquí automáticamente. O puede llevarlo por la ventana de conceptos fijos, cualquiera de las dos. Dentro de la liquidación de nómina también tenemos las novedades, que son consideradas novedades porque la liquidación de vacaciones es una novedad dentro de la nómina. Si yo, por ejemplo, tengo acá al empleado que es con el que estamos haciendo el ejercicio, él me va a decir, bueno, ok, el empleado, él me va a traer automáticamente la fecha inicial del periodo y la fecha final del periodo. Estas son las fechas de causación. Yo hice el ejercicio diciendo que el empleado salía a vacaciones el 20 de noviembre, ya había tenido algunos días algunos meses dentro de la organización. Él me dice que tiene días de vacaciones 15, que yo le puedo pagar hasta 15 días por periodo, que también lo definimos al inicio en la configuración de nómina, y él me deja modificar el tiempo a tomar o los días a cancelar, y finalmente él me dice cuáles son los días disfrutados, y con base la redundancia, con base a los conceptos agrupados para identificar la base de liquidación, el sistema viene y liquida las vacaciones. Aquí está tomando solo el sueldo, porque las horas extras no hacen base para liquidar vacaciones, y era lo único que ese empleado tenía en ese momento cuando se hicieron las pruebas de liquidación de vacaciones. Entonces también la liquidación se considera como una novedad de nómina y tendríamos que hacer el proceso antes de liquidar la nómina. Hasta aquí terminaría todo lo que es el proceso normal de nómina. Lo que les decía al principio, que tiene sus entradas, sus procesos y sus salidas. Entonces, después de haber hecho todo esto, mi salida sería el pago de nómina, que en este caso sería por un valor de 3.744.000. Ese sería el resultado de mi proceso. Dentro de los otros procesos que tiene todo lo que conlleva el pago a prestaciones y a los empleados, tenemos semestralmente la liquidación de prima. Aquí, como se dan cuenta, ya no puedo definir el empleado uno a uno, porque es un proceso que aplica para todos los empleados. Los únicos que están exentos serían los que son aprendices SENA, pero yo aquí no puedo discriminar por empleado, discrimino es por tipo de contrato. Yo aquí solamente defino cuál es el concepto, en este caso de vengado de prima, las fechas iniciales de causación. Para este mes en el que nos encontramos sería del 1 de enero al 30 de junio, sería el primer cálculo de la prima, y el sistema automáticamente liquida e inserta eso dentro de la novedad para el mes de junio. Esto solamente se hace 2 veces en el año, y esta es la ventana por medio de la cual se realiza el proceso. También tenemos la liquidación de cesantías, que también se realiza una vez al año, el 31, antesitos del 31 de enero, para que yo pueda definir el valor de la cesantía a consignar y el valor de los intereses a pagarle a los empleados. El plazo máximo es 31 de enero, entonces dentro de mis actividades de inicio de año yo tendría que entrar aquí y hacer el mismo proceso, liquidar las cesantías. También es un proceso que se excluye por tipo de contrato y no por persona, y adicional es un proceso que solamente se genera una vez en el año. El proceso de liquidación de contrato, que es el otro proceso que que vamos a ver en este momento, este sí también nos permite generarse por empleado, y el sistema lo que me permite es que yo pueda aquí relacionar el empleado, la clase
de liquidación, la base de liquidación, los conceptos de liquidación. Para eso también debemos crear una clase de conceptos donde se agrupen los conceptos que se tienen en cuenta para hacer la liquidación de contrato. Y el sistema automáticamente me trae todo lo que él ya tiene, la fecha, el tipo de contrato, la fecha de ingreso, yo le debo indicar cuál es la fecha de retiro y él me genera aquí un proceso, ya tiene las entradas, me genera un proceso y me da un resultado. Esta ventana de liquidación de contrato lee únicamente los conceptos que están definidos acá o que están configurados en la ventana de mantenimiento de conceptos en liquidación de contrato. Y adicionalmente también lee únicamente las novedades que están registradas aquí. Entonces, cada proceso lee dependiendo de cómo yo lo haya configurado. Bueno, hasta acá es la presentación que tenemos preparada para hoy. Yo no sé si tienen algún tipo de pregunta, quieren que les ampliemos algún proceso, algún dato que haya quedado con alguna duda, los escucho. Buenos días. Buenos días. Mira mi pregunta. ¿Esto puede calcular las comisiones directamente de las órdenes de venta que se carguen en el mismo GridPlanes? No, nosotros no, digamos que no tenemos la posibilidad en este momento de que el módulo se conecte directamente con los ingresos o con los recaudos del módulo financiero. Lo que sí podemos hacer es validar si se puede hacer algún desarrollo de acuerdo a las necesidades de la organización para que el proceso de nómina se conecte y directamente dependiendo de la condición con la que paguen la comisión, porque hay empresas que pagan comisión con venta, otras pagan comisión con recaudo, entonces podamos identificar el valor de la comisión con base a algún cálculo, es decir, tomar el valor de la venta y aplicarle un porcentaje, y ese porcentaje llevarlo como una novedad de nómina. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que entonces ya no hay ninguna otra duda. De todas maneras, si en el transcurso del día o algo tienen alguna duda, me imagino que podrían enviarnos algún correo al mismo correo que les llegó la invitación y sobre ese mismo respondemos. No sé si alguien en Mentum quiera decir algunas palabras. No, muchas gracias a todos por la asistencia, gracias Diana por la presentación y pues los invitamos a que estén mirando la página web donde tenemos más capacitaciones para que por favor se inscriban y nos acompañen. Gracias, Leonel. Un feliz día para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diana.